ISLM. Ese modelo es de economía cerrada, pero sirve para, digamos, analizar fácilmente el impacto de la política monetaria, la LM, y el impacto de la política fiscal, la IS. Lo vamos a ver un poquito nuevamente más adelante. Luego hemos visto la balanza de pagos. La balanza de pagos, de acuerdo a la estructura del Fondo Monetario Internacional, que ha sido también asimilada en Bolivia, tiene un componente de una cuenta corriente y tiene una cuenta financiera. En la cuenta corriente está la fundamental para nosotros, que es la de la cuenta de comercial, la balanza comercial, y allí están las exportaciones y las importaciones, ¿no? Luego están los ingresos primarios y los ingresos secundarios. Fundamentalmente son movimientos de pago. Dentro de eso están las transferencias, que es muy importante que está en la balanza secundaria, de ingresos secundarios, ¿no? Y en la cuenta, digamos, financiera está la inversión directa. Bueno, hemos hablado de esas cosas en la clase que hemos hecho anteriormente. Estoy simplemente repasándolo de las cosas que ya hemos avanzado, ¿ya? Entonces ahí hemos visto en la cuenta financiera la inversión directa, la inversión de cartera. Nos interesa un poco ver esta cuestión de la inversión de cartera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el modelo ISLM se supone que esa cuenta es la que más se llega a mover. Luego hemos visto toda la cuestión de los tipos de cambio, de los sistemas de tipos de cambio, el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible, y la fluctuación controlada sucia o reptante, que es el caso boliviano. Hemos visto el tipo de cambio real, que es la relación de precios del mismo producto, o una canasta de productos también se hace para el tipo de cambio real, que es simplemente que hay que tener cuidado de que el tipo de cambio real, para hacer las comparaciones de canastas o de bienes, hay que poner el mismo tipo de moneda. Y dependiendo para la conversión, el tipo de cambio puede estar en el numerador o puede estar en el denominador para el tipo de cambio, ¿no? Si está en el numerador, nosotros decimos si R es igual a 1 es indistinto porque los precios serían más o menos lo mismo. Si es mayor a 1, podríamos exportar porque es más caro en el exterior que en Bolivia. Y si es menor a 1, es más barato en el exterior y por lo tanto hay que importar. Bien, hemos visto cómo es la oferta de dólares en un mercado libre, la oferta y la demanda de dólares. Está aquí en esta diapositiva. En la oferta están las exportaciones, los créditos internacionales, la inversión extranjera, la transferencia y el narcotráfico. Y en la demanda, las importaciones, los pagos de la deuda, las utilidades de las empresas enviadas al exterior, los que ahorran en dólares y las transferencias al exterior. Y el tipo de cambio nominal que está aquí al lado, que es E por el precio externo o foráneo, foreign, es en inglés, foreign, y dividido entre P, que sería el precio nacional. Entonces aquí tenemos la oferta y la demanda para saber si estamos en equilibrio o no sobre el tipo de cambio. Bien, la economía abierta, entonces, con todos esos elementos, hemos incrementado el otro elemento que es la libre movilidad de capitales. La libre movilidad de capitales dice que en el caso nuestro de una economía pequeña, y ahí se la va a analizar en la cuenta financiera, está como un factor de la cuenta financiera la tasa de interés nacional y la tasa de interés extranjera. Esta cuenta nos permitiría, según Mandel y Fleming, dependiendo de la economía, si es una economía pequeña como la nuestra, las variaciones en el tipo de interés van a ser de muy corto plazo, porque van a llegar a afinar, a equilibrarse siempre las tasas de interés. Ese es un supuesto del modelo de Mandel y Fleming. Si en Bolivia la tasa de interés el Banco Central lo hace subir
y hay libre movilidad de capitales y no llega a haber interferencia, llegarían capitales del extranjero, porque significaría que el Banco Central está vendiendo bonos a una tasa alta de interés, como lo está haciendo en este caso Estados Unidos, y eso atrae capitales. Llegarían a Bolivia capitales. Al llegar en Bolivia a los capitales, para comprar el bono, que es en bolivianos, tendrían que cambiar esos capitales. Al cambiar esos capitales a moneda nacional, va a aumentar la oferta monetaria. Al aumentar la oferta monetaria, se reduce la tasa de interés nacional y se iguala a la internacional. Ese es el mecanismo simple en el modelo de Mandel y Fleming sobre las tasas de interés. Según la mayor parte de los libros, Cuadrado, los demás libros, digamos, de análisis de Mandel y Fleming, digamos, se da esta situación que acabo de explicar. Pero hay otros libros que dicen que en realidad la economía pequeña es tomadora de tasas de interés. ¿Por qué? Porque su tasa de interés no influye, no llegan capitales digamos, del mundo, no se mueven porque es insignificante, digamos, el movimiento. O de lo contrario, si la tasa de interés, por ejemplo, varía, bajando, entonces los capitales salen, pero al salir, digamos, no van a tener ningún impacto en la economía mundial porque es muy pequeña la economía. Entonces, así como la economía de competencia perfecta, por la cantidad de empresas que hay, las empresas producen muy poco, son tomadoras de precio. En el modelo también se puede simplificar que es tomador de tasa de interés y por lo tanto siempre la tasa de interés nacional va a ser igual a la tasa de interés extranjera. Eso es dentro de los supuestos del modelo de Mandel y Fleming. Entonces, para entrar al modelo de Mandel y Fleming, para hacer la política fiscal o la política monetaria, tendríamos nosotros que llegar a ver en qué tipo de posición estamos respecto a la producción, al empleo y a la balanza de pagos. Entonces, en esta diapositiva tenemos, de la manera más sencilla, 4 posibilidades de la situación de la economía. Nosotros estamos en el cuadrante con E4, porque tenemos desempleo, pero tenemos un superávit en la balanza comercial. Si comenzamos por el E1, el cuadrante E1, tendríamos desempleo y déficit en la balanza comercial. Desempleo, ¿por qué? Porque está a la izquierda del pleno empleo de la producción, que es Y asterisco, está a la izquierda. A la derecha es sobreempleo, y si está por debajo de las tasas de interés nacional igual a la extranjera, quiere decir que hay déficit, que hay salida de capitales y por lo tanto hay déficit. Y si está por encima, por el supuesto de Mandel y Fleming, habría superávit en la balanza comercial. Y por eso habría superávit con desempleo y habría superávit con empleo. Nosotros estamos en la situación de desempleo con superávit. Ustedes saben que hay balanza comercial, digamos, favorable y por nuestra cuenta corriente con las remesas más tenemos una cuenta corriente favorable, ¿no? Entonces, y no hemos tenido movimientos, salidas de capitales de Bolivia, porque en el caso boliviano, queridos estudiantes, bueno, esta es la, digamos, otra manera, cuando la balanza de pagos es más real, no es horizontal totalmente, entonces tiene su inclinación la balanza de pagos, pero los cuadrantes igual se pueden ver con más claridad. Si está a la izquierda de Y, quiere decir que hay déficit de empleo, y si está por debajo de la balanza de pagos, hay déficit en la balanza de pagos. Si está a la derecha, hay sobreempleo, pero al estar por debajo de la balanza de pagos hay déficit, y los que están arriba hay superávit con desempleo y con sobreempleo. Entonces,
El modelo de Mandel y Fleming se basa en estos supuestos, ¿no?, de la libre movilidad de capitales, y vamos a ver el primer caso, el tipo de cambio perfecto, tipo de cambio fijo. ¿Qué pasa en una economía de tipo de cambio fijo con economía abierta totalmente? El modelo de Mandel y Fleming nos muestra de esta manera. Tendríamos, si hacemos una política monetaria contractiva, digamos que queremos atraer capitales, entonces la LM se traslada hacia la izquierda. Sube la tasa de interés porque está por encima de la tasa de interés foránea extranjera. Entonces, según el modelo de Mandel y Fleming, debería llegar capitales a Bolivia, una cantidad bastante grande. Pero al subir la tasa de interés, el Banco Central está ofreciendo bonos a tasas de interés altas, pero son bonos de moneda nacional. Entonces, llegan capitales en dólares o en divisa. Alguien que quiere entrar, creo, para que no se pierda la explicacióncita. Entonces, como el tipo de cambio es fijo, al aumentar la cantidad de divisas en el caso boliviano, por ejemplo, tendería a apreciarse la moneda, el dólar abundaría, ni nuestra moneda se apreciaría. Pero como el tipo de cambio es fijo, el Banco Central no puede permitir que varíe el tipo de cambio porque es fijo. Entonces compra dólares el Banco Central. Compra dólares. Al comprar dólares cambia el dólar por moneda nacional. Al cambiar por la moneda nacional aumenta la oferta monetaria y por lo tanto la LM vuelve a su situación inicial. Ese es el resumen, digamos, de lo que se considera en el movimiento de la LM. ¿No? Entonces, para que el tipo de cambio se mantenga, el Banco Central interviene, compra dólares. Al comprar dólares aumenta la oferta monetaria y la oferta monetaria tiende a volver a su lugar original. Por lo tanto, de nada sirvió que el Banco Central haga una política monetaria contractiva, ¿no? Para la política monetaria contractiva vendió bonos a tasa de interés alta, llegaron capitales, los capitales abundaron, como abundaban, el dólar puede llegar, digamos, a bajar de precio, la moneda nacional se apreciaría, entonces el Banco Central compra dólares, lo llega a convertir en bolivianos y eso aumenta la oferta monetaria y la oferta monetaria vuelve a su situación original. Eso está explicado aquí. Podríamos leer: el Banco Central aplica la política monetaria contractiva, la LM se traslada a la izquierda, aumenta la tasa de interés nacional, entrada de capitales, hay superávit en la balanza de pagos, la presión para revaluar la moneda nacional, o para apreciar, revaluar es lo correcto, intervención para llegar digamos, a comprar divisas, ¿no? El Banco Central compra las divisas, aumenta las reservas internacionales, con eso hay una expansión monetaria debido a que el Banco Central compra divisas, ¿no? Y por lo tanto la LM vuelve a su situación original. ¿Qué nos dice el modelo de Mandel y Fleming? Con una simpleza muy básica, digamos, que la política monetaria en tipos de cambio fiscal es prisionera del tipo de cambio y de la política fiscal. Es prisionera del tipo de cambio y de la política fiscal. Pero ahora aplicémoslo esto al caso boliviano. En el caso boliviano no hay libre movimiento de capitales. Si hay entrada de capitales, no le hace ningún problema. Bienvenidos a Bolivia. Entonces, un inversionista financiero viene y compra del Banco Central un bono por $500,000.
quiere sacar después los $500.000, le dice, no, tiene que pedir permiso al Ministerio de Economía, una resolución el Ministerio de Economía le va a dar para que usted saque los capitales de Bolivia. Entonces, no hay libre movimiento de capitales. Entonces, ante esa situación, los capitales extranjeros no llegan a Bolivia, pese a que el Banco Central aumente la tasa de interés. Y por lo tanto, si no llegan capitales, el Banco Central no canta la canción Volver, Volver, porque no hay qué dólares va a comprar. Solamente los bolivianos le han comprado, digamos, dólares al Banco Central. Entonces se da efectivamente una contracción monetaria, porque no han llegado capitales. Al haber una contracción monetaria, aumenta la tasa de interés y baja la producción. Es una medida recesiva la que está produciendo el Banco Central con su política monetaria restrictiva. Porque pese a que nuestra economía está abierta al comercio internacional, pero los capitales no está abierto. ¿No es cierto? Entonces, otra razón por la que no llegan los capitales, el riesgo país. ¿Qué sentido tiene de que aumente en Bolivia un 3 o 4% el riesgo, la tasa nominal, si el riesgo país es altísimo? Si puede haber convulsiones, si puede que no hay movimiento de capitales por riesgo país. ¿No? Entonces, esto hace de que ustedes fíjense en la balanza de pagos del Banco Central, no hay un gran movimiento de inversiones de cartera en Bolivia. No hay. ¿No? Eso debemos tomar en cuenta, es una restricción del modelo, digamos, de Mandel y Fleming, tratándolo de aplicar a la economía boliviana. Pero sí, ¿qué puede hacer el Banco Central? Puede también aumentar vamos a hacer, esto lo voy a copiar ya, Control C, este grafiquito para que analicemos. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí una nueva transparencia y vamos a hacer que tenemos aquí este gráfico. Vamos a hacer más grande. No tan grande, no tan grande. Bien, ahora hagamos que nuestra política sea expansiva. Entonces la LM la trasladamos hacia la derecha. No estamos viendo todavía la política fiscal. Entonces, la vamos a llegar a hacer que esa sea, digamos, de otro color, que sea más gruesa. Ahí está. Entonces, ¿se está viendo esta transparencia? ¿La están viendo? Queridos amigos y amigas. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Se ve? Sí, licenciado. Ya, muy bien, gracias. Entonces, la LM la trasladamos hacia la derecha por una política monetaria expansiva. ¿Qué quiere decir que está haciendo? El Banco Central está comprando bonos, ha bajado el encaje legal o las reservas obligatorias y ha bajado la tasa de descuento y redescuento, ha aumentado la oferta monetaria. En ese caso, la tasa de interés baja, pero aumenta la producción con eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el crédito nacional aumentaría, la inversión aumentaría. Pero si el modelo de Mandel y Fleming dice de que va a llegar, digamos, a variar la tasa de interés respecto a la tasa de interés internacional y el supuesto de Mandel y Fleming es de que hay un libre movimiento de capitales, los capitales de Bolivia se van. Venden sus bonos que tenían en bolivianos
y demandan divisas en dólares para irse de Bolivia. Se van los capitales, salen. Como la demanda de dólares es más alta, ¿no es cierto? Entonces el tipo de cambio tiende a depreciarse. Bueno, a devaluarse. El tipo de cambio fijo, a devaluarse. ¿No es cierto? Momentáneamente. Pero el Banco Central no puede devaluar. Dice, el tipo de cambio es fijo. No se va a devaluar. Entonces, queridos estudiantes, el Banco Central, para evitar la devaluación, vende dólares. Saca de las reservas internacionales, disminuye las reservas internacionales y vende dólares. ¿No es cierto? Al vender dólares, recoge moneda nacional. Los dueños de los dólares le entregan, mejor dicho, los dueños de los bolivianos le entregan al Banco Central boliviano y reciben dólares. ¿No es cierto? Al entregar al Banco Central boliviano y recibir dólares, la oferta monetaria canta volver hasta su punto inicial. ¿Qué dice el modelo de Mandel y Fleming entonces, queridos estudiantes? ¿No? Aquí lo tengo también el resumen de la expansión monetaria. ¿No? Hace, digamos, de que el Banco Central sea prisionero del tipo de cambio y de la política fiscal. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la política monetaria contractiva o expansiva en tipos de cambio fijo, de acuerdo al modelo de Mandel y Fleming con libre movimiento de capitales, no tiene significación en la producción, ni en la tasa de interés, porque al final vuelve a su situación inicial. Esa es la conclusión que llega al modelo de Mandel y Fleming con tipo de cambio fijo. Pero en el caso boliviano, como no hay total libre movimiento de capitales, una disminución de la tasa de interés por una política monetaria expansiva va a tener su efecto en la producción y en la tasa de interés. Va a mantenerse más baja incluso que los mercados internacionales. Se puede mantener tasas de interés más bajas en Bolivia, incluso en relación a las tasas internacionales, pero vamos a ver que eso en realidad no es así. ¿Por qué no es así? Porque aquí estamos viendo que la tasa de interés se quedaría más abajo, porque en Bolivia, cuando hay tipos de cambio fijos, no es la política monetaria la activa. La política monetaria es simplemente una política de seguimiento. ¿Por dónde va pariente? ¿Por dónde va la gente? Hace lo que hace la política fiscal. La gente es la política fiscal. Y por lo tanto, el pariente hace lo que hace la gente. La política lo que hace lo que la política fiscal. En el tipo de cambio fijo, la que manda es la política fiscal, ¿no? Entonces, ahí está la explicación de la política fiscal expansiva que acabamos de ver, para que ustedes lo tomen en cuenta. Está totalmente clarito, dice política monetaria expansiva, esquemas ISLM, así como la balanza de pagos. Por ahora, la virtud de la movilidad perfecta de capital, solo un nivel de que las tasas de interés están iguales. Consideremos la expansión monetaria, se desplaza hacia abajo, hacia la derecha, hasta el punto E. Hay un déficit, tendría que haber un déficit en la balanza de pagos porque tienen que salir los capitales. Para salir los capitales necesitan dólares, convertir la moneda nacional en dólares, entonces entregan los dólares y eso hace de que se evite que la moneda se devalúe por lo tanto hay una canción de volver, porque la LM vuelve a su lugar, porque al final contrae la política monetaria. Al entregar la gente que tiene dólares, no, mejor
hecho, al entregarlo a la gente que tiene bolivianos para recibir dólares, llega a entregar bolivianos al Banco Central. El Banco Central lo guarda y por lo tanto la política monetaria se vuelve contractiva, sin querer queriendo, a la fuerza. Ahí está la explicación. Pero veamos a la política fiscal. ¿Por qué está la política fiscal? No es casualidad, queridos estudiantes, que en los tipos de cambio fijo, el ministro de Economía sea el hombre brillante en todo, porque es la política fiscal la estrella. Los presidentes de los bancos centrales son presidentes acomodaticios, hacen política monetaria acomodaticia para evitar, digamos, de que haya daños con la política fiscal, ya sea en términos de tasa de interés, ya sea en términos de inflación. Supongamos, aquí tenemos este gráfico, supongamos que se hizo la política fiscal expansiva. ¿Qué significa una política fiscal expansiva? Nos vamos a los instrumentos. Aumenta el gasto público, aumenta la inversión pública, aumenta los bonos y las transferencias, baja la tasa impositiva, cualquiera de ellos, o conjuntamente, en grupo, o todos, o uno, aumenta. La IS se traslada hacia la derecha. ¿No? Si la LM se mantiene en su situación inicial, sube la tasa de interés. ¿No es cierto? Sube la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la IS está subiendo hacia la derecha. Se va a E1. Nos vamos al modelo de Mandel y Fleming, libre movimiento de capitales. Libre movimiento de capitales. Llegan capitales a Bolivia por la tasa de interés alta, suponiendo que el modelo de Mandel y Fleming funciona. Las tasas de interés aquí son más altas y por lo tanto llegan capitales con el supuesto de Mandel y Fleming. ¿Eso qué quiere decir? Que abundan los dólares. Pero al abundar dólares podía hacer que la moneda nacional se aprecie. ¿No? ¿Por qué? Porque hay muchos dólares. No puede apreciarse porque la política fiscal es en tipo de cambio fijo. Entonces el Banco Central, ¿qué hace? Compra dólares. Aumenta las reservas internacionales. Al aumentar las reservas internacionales y comprar dólares, aumenta bolivianos en la economía. Por lo tanto, la LM se traslada hacia la derecha hasta el punto de equilibrio. Como consecuencia de la política cambiaria, como consecuencia del tipo de cambio y de la política fiscal. En realidad, como consecuencia de la política fiscal. Como es tipo de cambio fijo también, el Banco Central tiene que comprar dólares. Al comprar dólares se entrega moneda nacional y por lo tanto aumenta la oferta monetaria. En el caso boliviano, puede que el Banco Central ni siquiera lo compre. ¿Por qué? Porque en Bolivia hay dos monedas, la nacional y la extranjera. Pero en ese caso, igual la oferta monetaria, si la oferta monetaria tiene dos componentes, moneda nacional y extranjera, al llegar dólares en Bolivia, aumenta la oferta monetaria igual, aumenta la oferta de dólares. En ese caso, simplemente el tipo de cambio no se mueve y lo que se hace es aumentar la oferta monetaria y bajaría la tasa de interés. En cualquiera de los casos, la política fiscal da resultado porque obliga a la política monetaria a tener una expansión. Hace que la política monetaria también se expanda, de manera que la tasa de interés nacional y extranjera son iguales y aumenta la producción. Entonces, en Bolivia, queridos estudiantes, hay que reconocer, los políticos opositores dicen, el gobierno gasta, el déficit es muy alto, etcétera, etcétera. Cierto. El 2018, el déficit de Bolivia fue uno de los más altos de América Latina, 8.1%.
Pero aún así, no se ha generado inflación. No se ha generado inflación. ¿Por qué? Porque hay una política monetaria que es esterilizadora de lo que hace el banco, lo que hace el gobierno. Vende bonos, hasta vende bonos populares, bonos navideños. Recoge dinero, evita el incendio de la inflación. La política monetaria está cuidando que la política fiscal no genere incendios inflacionarios en el caso boliviano, porque siempre la política fiscal ha sido expansiva. En Bolivia no se ha dado el caso en los últimos 15 años que la IS venga hacia la izquierda por políticas monetarias contractivas. No, siempre han sido expansivas. Pero el Banco Central ha ido haciendo política monetaria de manera que evite que hayan inflación. Entonces, ha ido haciendo, sin embargo, esa política monetaria, el Banco Central lo ha ido haciendo suavemente. Suavemente, es una política monetaria suave, de manera que logra atenuar los efectos de la política fiscal contra la inflación. Pero le está dando resultado. Hay nomás un crecimiento, no es del mejor crecimiento. No hemos logrado ni siquiera, digamos, crecer a la tasa del 7% y 8% que hubo en la década de los 70, cuando hubo el auge del petróleo, el auge de la minería y el auge también de los productos del algodón, de la caña de azúcar. En esa época, en la década del 70, no había mucha soya en Bolivia. No había mucho sorgo en Bolivia. Entonces, tenemos niveles de crecimiento. Entonces, la política fiscal, por eso es que el gobierno sabe qué tipo de cambio fijo necesita ser activo en política fiscal y evita el movimiento internacional de capitales, especialmente los capitales golondrina, los capitales de cartera, estableciendo restricciones. Pero también se da para el abuso político. ¿Qué tal si un empresario boliviano, porque al final no llegan capitales de Bolivia, lo que hace es evitar que salga? Tiene que pedir, digamos, ese empresario opositor permiso para sacar su plata a su opositor ministro de gobierno, ministro de economía. Entonces, tiene sus pros y sus contras, podríamos decir eso de restringir el movimiento internacional de capitales con permisos previos a la salida, ¿no? Bien, ahora veamos los tipos de cambio flexibles, queridos estudiantes, ¿ya? El modelo de Mandel y Fleming dice, cuando los tipos de cambio flexibles, el Banco Central no se mete en nada. Es mirón. Solo mira qué es lo que pasa en el mercado cambiario. Quien determina el tipo de cambio es la libre oferta y demanda de dólares. Lo determinan los bancos, la casa de cambio. En una casa de cambio hay un poquito más caro, en otra más bajo. Lo mismo en un banco. Juegan los bancos con el tipo de cambio en función de la oferta y la demanda. Por lo tanto, el supuesto es, siempre la balanza de pagos va a estar equilibrada. Porque siempre se va a dar, digamos, el movimiento de capitales que va a tender al equilibrio de la balanza de pagos. Entonces, vamos a ver, y están los supuestos del tipo de cambio flexible, ¿no? Y vamos a analizar una política del tipo de cambio flexible, incremento de la demanda externa. Vamos a ver si el tipo de cambio es flexible y Estados Unidos crece, China crece. El gobierno no ha movido su política fiscal. El mundo ha crecido y nos están importando más y por lo tanto nosotros estamos exportando más. Las exportaciones a ser parte de la IS hace de que la IS vaya hacia arriba. ¿No es cierto?
haya más exportaciones y hay más tipo de, digamos, y la tasa de interés más alta. Pero el tipo de cambio es flexible y hay libre movimiento de capitales, según Mandel y Fleming. Libre movimiento de capitales. Por lo tanto, llegan capitales a Bolivia, queridos estudiantes. ¿No es cierto? Al llegar capitales a Bolivia, abundarían los dólares. Como el Banco Central no compra ni vende, los bancos van a tener muchos dólares. En la Argentina, en Chile, digamos, es el supuesto, entonces el dólar va a abundar. La moneda nacional se aprecia. Se aprecia. Al apreciarse, las exportaciones se vuelven más caras. Al volverse más caras, las exportaciones disminuyen. Pero ocurre lo contrario con las importaciones. Las importaciones se vuelven más baratas. Aumentan las importaciones y por lo tanto la IS canta vuelve a su situación inicial. Esa economía no se favorece con el crecimiento mundial, con el aumento de la demanda mundial, por el tipo de cambio flexible. ¿Por qué? Porque al llegar capitales, aprecian la divisa. Al apreciarse la divisa, se abaratan las importaciones, se encarecen las exportaciones. Lo que inicialmente era un incremento de la exportación por la demanda interna, o me han dicho por la demanda externa, de Estados Unidos, de China, por decir, o de Europa, termina volviendo a su posición inicial. Eso está explicado aquí, queridos estudiantes, debe estar así. El incremento de la demanda foránea genera una demanda excesiva de nuestros bienes, la demanda de nuestros bienes excede a la oferta disponible, el esquema IS se desplaza hacia afuera, a la derecha la IS, el aumento del ingreso acrecienta la demanda de dinero y por lo tanto las tasas de interés de equilibrio, pero en el punto B la balanza de pagos no es un equilibrio permanente, entonces sigue el ajuste, ¿cómo se da el ajuste? Se aprecia la moneda, se vuelven más caras las importaciones, significa que la IS regresa a la situación inicial. Está todo explicado aquí lo que les acabo de decir, queridos estudiantes, ¿no? Entonces va y vuelve la IS. Esto era porque la economía mundial creció. En un tipo de cambio fijo, eso, queridos estudiantes, es favorable. En el caso boliviano, el tipo de cambio fijo, cuando los países crecen, China, Estados Unidos, nos aumentan nuestras exportaciones, no llega a darse esta situación. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio evita que se aprecie la moneda boliviana, evita que se reevalúe, mejor dicho, el tipo de cambio fijo evita que se reevalúe la moneda nacional. Por lo tanto, tiende a mantenerse efecto. Por eso para nuestra economía, aplausos para Estados Unidos, aplausos para China que crezcan, porque nuestras exportaciones van a crecer, porque aumentan los precios internacionales por la demanda mayor, y para nosotros hay más dólares, exportamos más, y como el tipo de cambio es fijo, entonces el gobierno compra o vende según lo que corresponde. En este caso, compra dólares para evitar que la moneda boliviana se aprecie y el dólar baje de precio y pueda abaratar las importaciones, ¿no? Entonces, ese es un caso especial que es bueno, digamos, verlo. Bueno, pero veamos ahora una política fiscal, porque nosotros hemos dicho, la demanda externa, Estados Unidos, China creció, nos demandaron más, aumentaron nuestras exportaciones inicialmente, pero ese aumento subió el tipo de interés, la subida de tipo de interés baja, mejor dicho,
atrae capitales, abundan capitales, para que se mantenga el tipo de cambio, tiene que comprar dólares el Banco Central. Pero si el tipo de cambio es flexible, no tiene que comprar. Veamos cuál va a ser entonces el tipo de cambio flexible, una expansión monetaria. Una expansión monetaria, estábamos explicando primero pero aquí en el gráfico está la expansión monetaria, disculpen. Vamos a explicar la expansión monetaria. El Banco Central hace una política monetaria expansiva. En ese caso, la LM viene hacia la derecha. Esta política monetaria expansiva coincide con lo que ocurre con la expansión, digamos, digamos, del Banco Central, hace de que tienda a subir las tasas de interés. Perdón, tienda a bajar las tasas de interés. Lo baja de E a E1, aquí está. Al bajar las tasas de interés, en el tipo de cambio, digamos, flexible, baja las tasas de interés por debajo de las tasas internacionales y de las nacionales. En ese caso, hay una salida de capitales. Pero como va a haber una salida de capitales, los bonos nacionales que compraron los capitales extranjeros necesitan ser vendidos y la moneda nacional para salir al exterior necesita convertirse a dólares. Entonces, lo que hace es llegar a depreciar el tipo de cambio, digamos, libre, a depreciar la moneda nacional. Como el Banco Central no compra, mira nomás. Entonces, deprecia la moneda nacional, ¿no? Al depreciar, lo que ha hecho es aumentar nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones aumentan y se vuelven más caras las importaciones. Por lo tanto, la IS se va hacia arriba. Con una política monetaria expansiva, hemos logrado aumentar la producción y hemos logrado equilibrar la tasa de interés. El mercado se encarga de equilibrarlo porque convierten en el sistema financiero la moneda nacional, digamos, en moneda extranjera, porque hay una depreciación en realidad, digamos, de la moneda nacional. Eso hace que las exportaciones suban. Entonces, la política fiscal no da resultados en la economía, en el tipo de cambio flexible. Tampoco da resultados, la expansión mundial no tiene un efecto, pero sí la política monetaria. La política monetaria en el tipo de cambio flexible logra aumentar la producción y equilibrar la tasa de interés. Esa es una de las conclusiones muy sencillas, prácticas que llega el modelo de Mandel y Fleming cuando hay una política monetaria expansiva, ¿no? Baja la tasa de interés, hay una salida de capitales, esa salida de capitales hace de que el tipo de cambio, los dólares escasean en Bolivia porque se van, bueno, en Argentina, digamos, porque el tipo de cambio es libre, salen los capitales, se deprecia su moneda y por lo tanto al depreciarse aumentan las exportaciones, se encarecen las importaciones, la IS se va hacia arriba a la derecha, de manera que tiene un efecto sobre la economía. Pero el caso argentino, trataremos de analizar el tipo de cambio flexible en Argentina y su situación. El caso de la Argentina, el modelo de Mandel y Fleming nos da una base, pero es muy complicado.
Porque como ya la Argentina está en un proceso de inflación alta, si el Banco Central aumenta la política monetaria, aumenta la cantidad de dinero, va a haber más inflación. Tiende a bajar la tasa de interés, pero de acuerdo a la regla de, digamos, de la tasa de interés nominal, la tasa de interés nominal es la tasa de interés real más la inflación. Entonces, en realidad, digamos, la inflación arrastra, aumenta más la inflación. Porque hay el riesgo de incertidumbre. Entonces, es complicado aumentar, digamos, hacer una política monetaria expansiva en la Argentina, porque el tipo de cambio libre, la política monetaria es la que teóricamente da mejores resultados, pero aumenta la inflación. ¿Por qué? Porque devalúa, bueno, deprecia la moneda. Y al depreciar la moneda, también hay más inflación. Entonces, en Argentina, cuando hace política monetaria expansiva, aumenta la cantidad de dinero y se deprecia la moneda. Las dos cosas aumentan la inflación, queridos estudiantes. Aumenta el tipo de cambio. Ese es el gran problema para la Argentina, ¿no? Entonces, los argentinos tendrían que llegar a aplicar en realidad, digamos, la regla de Taylor. La regla de Taylor yo lo veo más en política monetaria, pero bueno, ¿qué dice la regla de Taylor? Dice que hay que llegar a aumentar las tasas de interés por encima de las tasas inflacionarias, para que aplicando a un Producto Interno Bruto y una tasa de inflación, cuando las tasas son más altas que la inflación, tienden a disminuir la producción, tiende a disminuir el desempleo, pero también tiende a bajar la inflación cuando la tasa de interés es más alta. ¿Por qué? Porque la gente entrega su dinero al Banco Central y el Banco Central lo guarda, pero a costa de una recesión, a costa de desempleo. Y como el gobierno es un gobierno de izquierda, eso no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Entonces le queda la otra alternativa simplemente. La alternativa de hacer suaves políticas monetarias expansivas. Pero esas suaves políticas monetarias expansivas no le están resultando a los argentinos. Hay una pequeña recuperación del Producto Interno Bruto, pero su inflación sigue siendo alta. Porque el problema de la inflación en Argentina es un problema de déficit fiscal. Es un problema de déficit fiscal. No es otra. No. Allá tendría que darse ajuste en el sector fiscal para tratar de disminuir la inflación. Bueno, aquí está todo el proceso que acabamos de explicar de la expansión monetaria, ¿ya? A ver qué dice. Analicemos el cambio de la oferta monetaria con tipos de cambio flexibles, un incremento de la cantidad nominal de dinero, los precios están dados, habrá exceso de oferta, la LM se desplace hacia abajo, hacia la izquierda, ya lo dijimos, la tasa de interés nacional es menor a la extranjera, habrá una salida de capitales, ya lo dijimos, hay una depreciación cambiaria, es decir, que quiere decir que hay una devaluación cambiaria en términos más entendibles para nosotros, eso va a generar inflación en la Argentina, pero aquí no, en el modelo no, hace de que más bien las exportaciones se vuelvan más baratas y las importaciones más caras, por lo tanto la IS sube, se traslada hasta el punto de equilibrio, traslada la curva IS y tenemos el equilibrio. Bonito el modelo de Mandel y Fleming si la Argentina tuviera tipo de cambio flexible. Lo último, queridos estudiantes, para que no lleguemos, digamos, a
para concluir esto, es bueno hacer una comparación, dilemas de la política económica. ¿Qué tipo de cambio? ¿Fijo o flexible? Entonces, hay fortaleza del tipo de cambio fijo y hay fortaleza del tipo de cambio flexible. La fortaleza del tipo de cambio fijo, más adecuados cuando las perturbaciones financieras son predominantes en la economía. Los gobiernos nacionales les obliga un poco a disciplinarse porque no pueden gastar mucho tampoco para evitar las presiones inflacionarias. Adopta el tipo de cambio, permite al país que las exportaciones no estén tan perturbadas por el tipo de cambio, haya credibilidad en la política monetaria y sus objetivos antiinflacionarios. También tiene cosas negativas, digamos. No es posible mantener los tipos de cambio fijos sin introducir ciertos controles sobre los movimientos internacionales de capital, medidas que acarrean distorsiones sobre las acciones de la inversión. Ese es el caso boliviano, por eso no hay mucha inversión extranjera también en Bolivia. La crisis de la balanza de pagos tendrán lugar inevitablemente. ¿Por qué? Porque en algún momento se pueden terminar las reservas internacionales. Los tipos fijos aíslan escasamente a un país de los shocks de perturbaciones externas. La inseguridad del sistema de tipo de cambio fijo es un inconveniente, digamos, en el sentido de largo plazo, ¿no? En el corto plazo es seguro, pero en el largo plazo puede ser inseguro por una futura devaluación si hubiera, digamos, déficit en las balanzas comerciales, ¿no? Los tipos de cambio flexibles tienen sus fortalezas también y sus debilidades. Dice, permiten a los países control de sus propias ofertas monetarias. La política monetaria expansiva es más poderosa porque afecta al empleo y a la tasa de interés de equilibrio positivamente. Los tipos de cambio flexibles aíslan al país de las perturbaciones exteriores porque hacen el ajuste inmediatamente en el tipo de cambio. La flexibilidad del tipo de cambio permite y posibilita el ajuste, ya lo habíamos dicho. Sin embargo, tiene sus cosas negativas. Es muy volátil y por lo tanto es proinflacionario y no facilita el ajuste de los desequilibrios en la balanza de pagos, incrementa la brecha existente entre la balanza de pagos y el pago de pagos real y la de equilibrio, ¿no? O sea, depende de quién está en el gobierno. Normalmente los gobiernos de izquierda tienden a tipos de cambio fijos y los gobiernos de derecha monetaristas tienden a tipo de cambio flexible. Queridos estudiantes, el examen final es solo de esta unidad, ¿ya? Entonces, yo quiero que esto sirve como examen final. Aquí ya necesitamos saber bien de la política fiscal, saber bien de la política monetaria, saber bien de la política cambiaria. Necesitamos saber la IS, necesitamos saber la balanza de pagos, los determinantes de la balanza de pagos, la cuenta, digamos, de bienes, la cuenta de capital, como he dicho, la cuenta financiera, mejor dicho. ¿Cuál es el movimiento de la expansión monetaria, de la expansión fiscal? Vamos a dar el examen el próximo lunes. Y yo creo que vamos a darlo de manera presencial. Ahí les entrego su examen del primer parcial también, ¿ya? El día viernes, queridos estudiantes, yo voy a nuevamente, si quieren, hacemos un repaso, pero ustedes ya de alguna manera, ustedes ya tienen una base buena de este sistema, ya lo han llevado, incluso el modelo Mandel-Fleming. Lo que yo aquí estoy haciendo es énfasis cómo aplicar la política fiscal, la política monetaria y, por lo tanto, su efecto en la política cambiaria, ¿ya? Quedamos aquí entonces, queridos estudiantes. De esta unidad para prepararnos para el día de esta unidad, quiere decir que ya tiene un buen dominio del instrumental de la política, buen dominio económica.
un buen dominio básico que lo tienen que perfeccionar en una maestría, porque, bueno, lo vamos a explicar eso el día viernes. Que les vaya bien. Chaucito, cuídense mucho. ¿Ya? Chao.